intentar transmitirles algunas inquietudes que tengo en razón de la creación de esta nueva secretaría, que además tiene implicaciones mucho mayores en otros temas sustanciales para la vida de los ciudadanos de nuestro país. Pues partimos del decreto o iniciativa de decreto enviado por el presidente de la República el pasado 7 de septiembre, que finalmente, desde el punto de vista legal, tengo que señalar que lo he revisado, lo he analizado y cumple de manera correcta con la fundamentación que debe de tener. Se señala que se envía la iniciativa con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción primera, que señala que el presidente de la República puede emitir iniciativas de ley. Sin embargo, como decía el doctor José Paoli en la mañanita del día de hoy, pues al tratarse de un tema tan trascendente para la vida de nuestro país en general, pues me parece que se quedó sumamente pobre la fundamentación que debería de haber tenido ese proyecto de decreto de reforma. Básicamente lo señaló también el doctor Paoli. Por ahí, nuestro artículo 2 de la Constitución habla en términos generales de la gran riqueza cultural que tiene nuestro país. Sin embargo, no se hizo referencia alguna a ese precepto constitucional, ni tampoco al artículo 4, que desde mi punto de vista tendrían que haberse señalado también como fundamento para la modificación de la estructura orgánica de quien ejecuta políticas públicas en materia de cultura. Vale la pena destacar que no solamente se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la parte del señalamiento del artículo 16, en donde se señala la nueva posible Secretaría de Cultura, sino también al artículo 28, en donde se derogan las facultades de la Secretaría de Educación Pública y se crea el 41 bis para incorporar la Secretaría de Cultura, transfiriendo aquellas facultades que tenía la Secretaría de Educación Pública junto con algunas otras más, que dicho sea de paso, desde mi punto de vista ninguna de ellas se me hace novedosa, y que hacia el final de mi intervención señalaré también algunos puntos que me parece que se quedaron olvidados. Aparte de eso, pues se reformará también la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, la Ley de Cooperación Internacional, la Ley de Turismo. Es un tema fundamental también para la vida, no solo cultural, sino también económica de nuestro país. Ya que estamos discutiendo temas económicos, tendríamos que repensarnos muy bien qué va a pasar con el tema turístico vinculado a las cuestiones culturales. El tema de la Ley de Bienes Nacionales. Quizás ahora vamos a discutir un poco más sobre el tema que es la nueva Secretaría de Cultura. Sin embargo, estos temas pues no tendríamos por qué dejarlos pasar como algunas fracciones más o algunos preceptos adicionales de este proyecto de decreto. Si bien es cierto, hoy nos reunimos para hablar de esta nueva Secretaría, también hay que estar conscientes de que hay otros temas en esta reforma tan importantes o más que la propia Secretaría de Cultura. El tema, les decía, de la Ley de Bienes Nacionales. Tenemos pendiente ya hace un buen número de años una modificación importante a esta ley. Recordemos que el patrimonio cultural de nuestro país, activo principal del patrimonio del Estado, está regulado por esta Ley de Bienes Nacionales. Conozco una iniciativa de modificación a la Ley General de Bienes Nacionales que está detenida al menos desde hace unos 3 o 4 años y que debería de retomarse ahora que se discuten también estos temas. Obviamente también tenemos la Ley Orgánica del INAH, fundamentalmente para transferir la dependencia hacia la nueva
secretaría, la ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y muchas otras más que por cuestiones del tiempo no señalaré, pero que regulan temas importantes como la violencia contra las mujeres, por ejemplo, temas de adultos mayores. México cada día va avanzando hacia una sociedad con adultos mayores en un número más importante. Los temas de discapacidad, con estas modificaciones se tocan de manera sumamente somera, ¿no? Entonces, estos son algunos temas dentro de muchos que se están modificando con este proyecto de decreto. Desde mi punto de vista, hablar de una nueva Secretaría de Cultura es hablar de una más de las reformas estructurales que se vienen manejando durante este sexenio. Tan importante es el tema de la cultura como el de las telecomunicaciones, el de los temas electorales, el de la reforma laboral que se requiere hoy en nuestro país, o la reforma energética. Probablemente hay quien pueda decir es más importante el tema de telecomunicaciones, el tema laboral, el tema energía, quizás porque lo están viendo desde un punto de vista económico sustancialmente. Sin embargo, desde mi punto de vista, el tema de la cultura es fundamental para la sociedad mexicana, incluso más allá de los temas económicos. Cuando hablamos de trascendencia en la vida de los ciudadanos, así como las implicaciones económicas, pues tenemos que tomarnos el tiempo suficiente para saber qué estamos haciendo, qué estamos transformando, qué queremos modificar. Recordemos, lo decía hace un momentito, el tema del patrimonio del Estado. Si somos un poco analíticos, habrá diferencia de opiniones. Sin embargo, desde mi punto de vista, una mayor parte del patrimonio del Estado lo encontramos en el patrimonio cultural de nuestro país. ¿Cómo somos considerados en el extranjero? ¿Cómo ven al pueblo mexicano? ¿Y por qué es tan atractivo turísticamente hablando? Por toda su riqueza cultural. Por tanto, es un tema fundamental para el patrimonio del Estado. El Estado, entonces, debiera proteger este tipo de patrimonio. Es uno de sus fines también. Ahora bien, otro tema que me preocupa, si nos basamos en lo que tradicionalmente se ha señalado como cultura, que bien ya se señalaba, legalmente no existe una definición de cultura y es necesario que la tengamos. Tendríamos que decir que es un conjunto de valores que no pueden tener existencia propia, pues es a través del sistema educativo que se transfieren estos valores. Este enunciado lo conocen todos muy bien, nos lleva a señalar ese estrecho vínculo entre la educación y la cultura. Yo me preguntaría en este foro, ¿alguien de ustedes considera que de verdad estas dos materias pueden estar separadas? ¿Realmente podemos tener mayor o mejor cultura si el tema de la educación no está vinculado? ¿Podemos instrumentar estas dos cuestiones por vías diferentes? A lo mejor sí. Sin embargo, creo que no debería de ser una decisión expresa. Tendríamos que pensarlo muy bien, replantearlo. Durante mucho tiempo han existido distintas teorías que hablan de estos argumentos y hasta donde conozco la mayoría de ellas han coincidido en que deben de estar juntas, no se deben desvincular. Desde mi punto de vista, tendría que decir que la segunda, es decir, cuando estamos hablando de cultura, difícilmente puede existir sin educación. Por tanto, la segunda depende de la primera. Una razón más para señalar que debe de haber un vínculo muy estrecho. Cuando hablamos de separar las dos materias orgánicamente, administrativamente, un tema muy importante lo acaba de señalar la legisladora que estuvo con nosotros ahora, el tema económico.
pero también hay muchos otros que tienen que ver con la importancia de llevar estos sectores juntos. Hablando del Estado y sus fines, siempre hemos sabido que uno de ellos es garantizar la calidad de vida de la población. En definitiva, desde mi punto de vista, atentamos contra la calidad de vida de la población si no atendemos los temas culturales vinculados a los temas de educación. Por tanto, el Estado, ¿a partir de qué? Si no nos interesa el tema cultural, ¿hacia dónde se encaminan las políticas económicas en materia cultural? Lo acabamos de escuchar, hacia una disminución del presupuesto. No solamente no habrá más, sino se disminuirá. Hay otros sectores que han sido favorecidos económicamente. ¿Es lo adecuado para el Estado mexicano favorecer otros sectores económicamente hablando y el tema cultural que se vea perjudicado? Desde mi punto de vista, no. Por tanto, como Estado, creo que tendríamos que replantearnos esa situación. Algo que también es importante señalar, que en este esquema de la cultura y la necesidad de atender este enorme valor de la nación, y lo digo con todas las letras, el tema de la cultura es un valor intrínseco a la nación, no solo al Estado mexicano, sino aquello que es un concepto sociológico y que va más allá de una estructura de organización, sino aquello que nos da identidad como mexicanos, no solo entre nosotros, sino hacia el exterior. Yo creo que necesitamos tener una discusión real del tema, una discusión profunda en donde participen los distintos sectores interesados. Se hablaba al principio del proceso legislativo de manera muy somera. Yo podría decir que a lo mejor pasarán algunos meses, algunas semanas más, algunas semanas menos, y el proceso legislativo va a llegar a su conclusión. Pero va a llegar a su conclusión como proceso legislativo. La pregunta sería, para haber llegado al proceso legislativo, ¿ya estamos preparados en la discusión del tema de manera previa? Decía la ex legisladora que estuvo ahora, el tema finalmente se piensa que se va a aprobar. Probablemente esto ocurra, pero yo volvería a la pregunta, ¿ya se discutió suficientemente el tema? Yo creo que no. Se va a discutir en las comisiones, se va a discutir por los legisladores, pero los legisladores ya conocen el sentir de los factores o de los sujetos interesados. Yo creo que en tan poco tiempo todavía no lo conocen. Creo que debería de haber una discusión mucho más amplia. Ahora, el esquema administrativo que se prevé, pues es transferir de una secretaría funciones de una Secretaría de Educación Pública, funciones a una nueva Secretaría de Cultura, que trabajará de manera coordinada con la anterior, y se señala una frase muy común, el esquema de concurrencia. Si nos remitimos al tema de concurrencia jurídicamente hablando, pues entendemos que implica la participación de los distintos sectores de la población, de los distintos órdenes de gobierno. Pero yo me preguntaría, los esquemas de concurrencia que hemos podido ver en las diversas materias, un ejemplo puede ser el de la materia urbana, ¿han funcionado? Al menos en la materia urbana que he estudiado durante algunos años, me parece que no ha funcionado el esquema de concurrencia. Y si ahora una secretaría lo tiene, sería lo más adecuado transferir esa parte a otra secretaría y luego que trabajen de manera coordinada. Habría que pensar si los mexicanos somos buenos para trabajar en equipo, o si trabajando de manera individual podemos lograr ciertas cosas, ¿no? Si se pensara realmente en un cambio sustancial,
pues a lo mejor valdría la pena discutir el tema, plantear nuevas posibilidades, hablar de la nueva secretaría, pero a lo mejor a partir de cero. Los dos organismos más importantes pues simplemente van a depender de una nueva secretaría y van a seguir siendo los mismos, y el CONACUTA pues será ahora la nueva secretaría. Dice un dicho que tenemos entre los abogados, que piensa mal y acertarás. Al hablar de esa nueva estructura jerárquica de alto nivel en una secretaría, no más bien se estará pensando buscar algún puesto para alguien. Hay que plantearnos muchas otras cosas, ¿no? Que a lo mejor salen del tema también cultural, salen del tema económico, pero que también en la realidad pueden pasar. Ahora, el momento en el que se está haciendo, me parece que tampoco es el momento más adecuado económicamente hablando. Estamos en una situación de crisis económica continuada desde hace mucho tiempo. Ahora es cuando tendríamos los recursos suficientes. Ya vimos que no, el presupuesto va a disminuir. El tema pues da para muchísimas cosas. Si nos metemos a la venta del turismo, pues tendríamos todo un mundo por analizar. En el tema del desarrollo urbano, un tema que he estudiado hace algún tiempo, les decía, he venido viendo cómo el crecimiento desordenado de los núcleos de población pues llega a un momento en el que perjudica a ese patrimonio cultural, con ello a la calidad de vida de la población. Ahora que analizo la iniciativa de reforma, no encuentro algún tema vinculado a la materia urbana. Nuestro país va a seguir creciendo durante los siguientes 30 años al menos. Por tanto, los problemas urbanos y el perjuicio o el daño que se hace al patrimonio cultural va a seguir creciendo. Ahora es cuando ese tipo de temas tendrían que tomarse en consideración. Sin embargo, en la iniciativa no veo ninguna disposición que tenga que ver con la regulación del crecimiento urbano y que realmente pudiéramos tener un desarrollo. Ahora, finalmente, el discurso de los últimos años en nuestro país ha sido el de los derechos humanos. Fortalecer, privilegiar los derechos humanos. La pregunta que dejaría yo para culminar simplemente sería: ¿qué tanto estaríamos actuando a favor de los derechos humanos con crear una nueva estructura? ¿Realmente eso fortalecería el respeto a los derechos humanos? Probablemente en un momentito nos puedan comentar algo de ese tema. Yo con esto dejo aquí mis conclusiones y pues si hay alguna situación que comentar, con mucho gusto. Bien, muchas gracias.